Aquí en Alemania ya en diciembre suele hacer mucho frío y sobre todo llueve mucho en esta época del año. Bueno, pues resulta que el mes pasado, noviembre, ha sido el más seco desde 1881. En casi todas partes, probablemente también en su país, están pasando cosas raras con el clima. Hace frío cuando no debe, nieva a destiempo. La respuesta fácil y rápida es decir que es por culpa del cambio climático, aunque no está muy claro. A veces simplemente pueden ser fenómenos climáticos, aunque es verdad que cuando esos fenómenos se acumulan, y hay muchos de ellos, las sospechas de que algo extraño está pasando crecen. Pasear aquí entre cantos rodados resulta difícil. Este es el cauce del poderoso Rin que ahora está seco. Los barqueros han tenido que hacer una pausa o al menos reducir sus cargas. Aquí en el oeste de Alemania, cerca de Coblenza, de repente salieron a la luz objetos peligrosos, barriles con sustancias tóxicas y bombas de la Segunda Guerra Mundial hechas explotar de forma controlada. En el norte de Alemania, en cambio, aparecen ruinas extravagantes en la presa de Oker. Se trata de restos de un antiguo asentamiento minero. El valle fue inundado en los años 50. Los paseantes lo conocen bien. Pocas veces el agua ha bajado tanto como ahora. En estos 60 años, estas ruinas quedaron al descubierto solo una o dos veces. En Alemania, el final del otoño es normalmente una época gris, pero incluso en el norte, que parece húmedo y frío, esta imagen engaña. Estas tomas muestran la bruma en Bremen. Desde hace semanas no llueve en esta región. Los paseantes se alegran de que los caminos forestales estén secos. ¿O deberían preocuparnos estos cambios? Esto no es malo para las plantas, la naturaleza y los árboles, porque se preparan para el invierno y perdieron sus hojas después de cambiar su color. La fase vegetativa está interrumpida. Los árboles se encuentran ahora en descanso invernal. Solo en el sur de Alemania hubo una situación peligrosa. En Baviera los bomberos tuvieron que apagar un incendio forestal, algo raro en esta época del año. Para los trabajos de extinción hubo que utilizar helicópteros. El producto más estrambótico del tiempo soleado de las últimas semanas son estas fresas de Adviento. Normalmente las fresas se dan en verano. Sin embargo, los mercados alemanes tuvieron muy buena aceptación. Muy ricas y dulces. Es absolutamente estrambótico, pero bueno, el clima también lo es. Estrambótico, así se puede describir el tiempo de las últimas semanas. Incluso las grullas están confundidas. No quisieron volar hacia el sur, sino prefirieron quedarse en Alemania a disfrutar del tiempo soleado. Fenómenos extremos, cambios en las temperaturas que son muy bruscos. Hablamos con el meteorólogo y experto en clima, Mojib Latif. Señor Latif, si yo le digo que el tiempo está loco, que todo es culpa del cambio climático. Visto como algo aislado, sí es un capricho de la naturaleza, pero si analizamos las últimas décadas, observamos un aumento de la sequía también en Alemania, aunque en la misma medida que se han incrementado las precipitaciones extremas. O sea, nuestro clima cambia en ambos extremos, y no se trata de una contradicción, sino de las dos caras de una misma moneda, una moneda llamada calentamiento global. Pero ¿podría darse el caso de que en Europa dentro de unos años tengamos un clima africano? Sí, en realidad va en esa dirección. No ocurrirá en los próximos años, pero si el cambio climático continúa con la misma velocidad, registraremos a finales de este siglo una subida de la temperatura de hasta 6 grados centígrados. Entonces ya tendremos algo así como condiciones climáticas africanas. Siguiendo con África, allí tienen ya las temperaturas muy altas. ¿Cuál es el efecto que en ese continente tiene, por tanto, el cambio climático? Sí, precisamente ahí está la injusticia, que los países que menos gases de efecto invernadero emiten, los que menos culpa tienen del cambio climático, serán los más afectados. De hecho, ya están siendo afectados. Lo notamos entre otros en la subida del nivel del mar, véase el ejemplo de Bangladesh y de las islas del Océano Índico y el Pacífico. Estamos hablando estos días de soluciones de la Conferencia Internacional de Durban. ¿Realmente podemos detener el cambio climático?
En principio sí podemos frenar el cambio climático, aunque no del todo, pero podemos parar las consecuencias extremas que acabo de describir. Sin embargo, es imposible evitar un calentamiento continuo. En el mejor de los casos, tal vez podemos lograr que el calentamiento solo sea de algo menos de 2 grados hasta finales de este siglo, en comparación con la era preindustrial. Pero entonces deberían tomarse realmente medidas serias en la cumbre de Durban. Pero en la práctica, ¿qué es lo que realmente podemos hacer? Sería importante lograr en los próximos 10 o 20 años el valor máximo de la emisión de dióxido de carbono. Después tendrá que disminuir drásticamente. Y hasta finales de este siglo habrá que reorganizar la economía mundial de tal forma que prácticamente no emitamos dióxido de carbono. Es decir, que tenemos que cubrir nuestro consumo energético con energías renovables. Mojib Latif, experto en clima y meteorólogo, muchas gracias por estar con nosotros. Ya han visto que el cambio climático tiene efectos diferentes en distintas zonas del planeta. En Groenlandia, por ejemplo, hay menos hielo, crecen las zonas navegables, la pesca y la agricultura, pero ese efecto en general es nefasto. En Bangladesh le escuchábamos decir que, por ejemplo, durante la época del monzón, el 60% de su territorio se inunda por las crecidas descomunales de los ríos. Y todo esto además se está agravando con el aumento de nivel del Océano Índico. Quien navega por los ríos de Bangladesh nota de inmediato uno de los graves problemas del país. La erosión corroe las orillas. Y trozos enteros de terraplén caen al agua como aquí en el Brahmaputra. Y cuando empiezan las lluvias monzónicas, miles de personas huyen de las inundaciones hacia la capital, Dhaka. Por eso no es casual que estos expertos alemanes en ayuda para el desarrollo naveguen precisamente en el río Buriganga, que atraviesa Dhaka, una megalópolis de 16 millones de habitantes. Ahora es tiempo de sequía, pero durante el monzón aumenta la intensidad de las lluvias y la erosión debido al cambio climático. Pero poco a poco la gente empieza a hacer algo para frenar esto. Se están construyendo numerosos refugios contra inundaciones, una idea de los años 70 que recién ahora se concreta. También se está intentando estabilizar los grandes ríos, algo que se hizo, por ejemplo, en Alemania con el Rin ya en el siglo XVIII. Y ahora aquí se están empezando a desarrollar tecnologías para solucionar estos problemas. Pero el país enfrenta también otro problema. La contaminación de los ríos y del aire es enorme. Solo las fábricas de tejas y ladrillos son más de 6.000. Debido a que en Bangladesh escasea la piedra natural, la materia prima de estas fábricas se produce artificialmente, con carbón. Esas miles de instalaciones emiten enormes cantidades de dióxido de carbono. Por eso ahora se está analizando toda una serie de proyectos con el fin de reducir a la mitad ese consumo de energía con nuevos sistemas energéticos. Pero podría ser peor. Gran parte del agua que llevan los ríos de Bangladesh viene del Himalaya, y si los glaciares siguen derritiéndose a causa del calentamiento global, la amenaza de las inundaciones será cada vez mayor. Seguro que muchos de ustedes recuerdan la historia de un pequeñísimo país que se llama Tuvalu, que está formado por 9 islas y que ha visto cómo el nivel del agua ha crecido 10 centímetros en los últimos años. Su presidente estuvo hace unos años en Naciones Unidas quejándose, diciendo que su país va a desaparecer y que creen que en 50 años probablemente las 9 islas hayan estado completamente cubiertas por el agua del mar. Un gran problema este del cambio climático. Esto es todo lo que teníamos para contarles en este jornal y en este espacio especial sobre cambio climático. Muchas gracias por estar ahí. Saben que en la Deutsche Welle seguimos trabajando para llevarles toda la información.